señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Como en otras ocasiones suelo decir siempre que nuestros programas están para hacer que las personas emitan sus ideas y que después esas ideas puedan ser recogidas, para que cada cual pueda definir a lo mejor su vida. Por lo menos ese es el esfuerzo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha venido varias veces a nuestro programa y cada vez que ha venido a nuestro programa ha dejado la impronta de nuevas ideas, de nuevos caminos, por donde los seres humanos podemos encontrar cosas que son necesarias para construir nuestra vida, ¿no? Él ha sido un hombre que yo lo conozco hace muchísimos años, porque él fue diputado provincial cuando yo era alcalde de Gelbe, y nos conocimos y él siempre mantuvo una postura de una persona ecuánime, una persona perfecta, ¿no? Después él ha sido primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, profesor de la Universidad de Sevilla y después un buscador total de las ideas, ¿no? Yo recuerdo a Emilio Carrillo un libro que para mí fue un descubrimiento importante, que fue Los Códigos Ocultos, un libro extraordinario de Emilio para consulta, es un libro con muchos datos, pero después hemos comprobado cómo Emilio va evolucionando en esa búsqueda suya, donde los demás también vamos en esa búsqueda, pero él va mucho más rápido. Yo diría, para mí yo solamente he conocido dos personas con una alta cualificación de comunicación, como es, por ejemplo, Félix Gracia y Emilio Carrillo. Son cosas inevitables, cada uno tiene su partido de fútbol o lo que sea que es su líder, ¿no? Bueno, pues aquí nos andamos por ahí, ¿no? Y entonces Emilio Carrillo en este momento ha ido descubriendo, cada vez que hemos hecho un programa, y yo os recomendaría una cosa importante que yo lo hago, yo cuando voy de viaje en mi coche pongo un programa para allá y otro programa para acá, y aprendo muchísimo, porque en Confidencia en el Camarote se vierten ideas fantásticas, de verdad que son ideas fantásticas, muy buenas. Y Emilio ha ido evolucionando, es un ser humano que ha ido evolucionando constantemente, ¿no? Y en esa evolución, pues nos puede llevar, bueno, al último libro que él ha escrito, que es Dios, como yo digo en otra ocasión, ni Dios para arriba ni Dios para abajo, sino Dios, que es una concepción de Dios bastante interesantísima, ¿no? Es un libro de una profundidad grandísima, ¿no? Bueno, pues hoy nos trae un tema que se llama Los hábitos de nuestra vida y los nuevos hábitos de la vida, esa que estamos descubriendo, ¿no? En realidad yo pienso de lo que se trata, porque no podía hablar con él, habéis visto que le da un abrazo aquí, no podía ni hablar con él, pero de lo que se trata yo lo simplificaría diciendo, lo que hay que hacer es cambiar nuestras creencias, las creencias que nos hacen ser infelices, que nos dicen cosas que no responden a la verdad, que son cosas que forman parte de nuestra cultura, y si decimos que después de la jubilación a los 4 o 5 años nos morimos, a los 4 o 5 años nos morimos, si no lo hemos creído, ¿no? Entonces él viene a hablar de otros nuevos hábitos, y de esto es de lo que él nos habla, pero eso va a ser dentro de un momento. Bien, pues señoras y señores, estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Hoy ni he podido hablar contigo siquiera. Bueno. Eso del abrazo es de palabra, de verdad. Estamos en comunicación constante tú y yo. Siquiera. No es necesario que hablemos ya a esta altura. En la evolución esa de que tú hablas ya no es necesario ni que hablemos. Muy bien, pues vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Vamos a desearle que tengan un buen programa, que nos sirva el programa como siempre para comunicarnos mejor, para aprender, siempre aprendemos cosas. Y Emilio, eso de los hábitos no tiene nada que ver con los frailes, ¿no? No. Podría. También ser fraile también es un hábito. Muy bien. Un hábito que lleva hábitos.
Es cierto lo que estás diciendo de la evolución de los seres humanos. Yo creo que en ti podemos ver eso, esa evolución. Por eso hoy vienes hablando de romper con los hábitos para crear unos nuevos hábitos de vida. Sí, claro. Efectivamente, Ángel, algo que vengo compartiendo, y cuando me ofreciste la oportunidad de estar aquí en este programa, que sé que a través de YouTube tiene tantísima audiencia y tantos seguidores en todo el mundo, porque ha trascendido las fronteras de España, me pareció oportuno proponerte que habláramos precisamente de eso, de los hábitos, porque creo que tiene una importancia y que es un factor determinante en nuestro proceso evolutivo. En el sentido siguiente, creo que es muy fácil de entender. Nuestra vida la vemos, la miramos, la observamos, y hay multitud de cosas que nos parecen que están ahí, que son inamovibles, que son irreversibles, que vienen dadas. Y la realidad, Ángel, es muy otra. La realidad es que todas esas cosas que entendemos que están ahí y que vienen dadas, que son irreversibles, que son inalterables, la realidad es que son hábitos, simplemente hábitos. Y esa creencia, que tú lo has dicho muy bien, porque son creencias, son percepciones mentales, en muchos casos son autolimitaciones mentales, no son sino simplemente hábitos que hemos adquirido y que, como todo hábito que se adquiere, puede ser perfectamente sustituido por un nuevo hábito. El ejemplo, y pienso siempre en mi amiga Concha Redondo, el ejemplo que me gusta poner es el de fumar, ya que ella es una gran fumadora. Fumar es un hábito, simplemente un hábito. Un hábito que, como todos los hábitos esos que nos parecen inamovibles, inalterables, llegan a nuestra vida casi sin darnos cuenta. La gente que fuma, ¿por qué fuma? Tienen que hacer un esfuerzo de memoria y no lo tienen muy claro. Influencia de la familia, influencia de los amigos, unas pautas sociales que llamaban a pensar que si fumabas aparentaban más edad de la que tenías, en fin, una serie de circunstancias que no se tienen muy claras y que hacen que ese hábito aparezca en tu vida y se incardina y ancla en tu vida. Van pasando los años y ese hábito está ahí. Por ejemplo, que a lo mejor no da tiempo de hablar en el programa, el hábito de utilizar la mente para vivir. Eso es un hábito. Y nos puede parecer algo normal e irreversible. Bueno, ¿yo cómo no voy a utilizar la mente para vivir? ¿Cómo puedo vivir sin mente? Bueno, pues vivir sin mente es un hábito que puede sustituir al hábito de vivir con la mente. De la misma forma que el hábito de fumar puede ser sustituido por el hábito de no fumar. ¿Cuál es la única diferencia importante entre el viejo hábito, el que está instalado en nuestra vida, y el nuevo hábito que puede llegar si queremos? Muy sencillo. El viejo hábito, como el de fumar, llega a nuestra vida de manera casi sin darnos cuenta, por inercia, sin conciencia. Y sin embargo, para que ese hábito viejo sea sustituido por el hábito nuevo, hace falta conciencia. Esa es la diferencia. Por ejemplo, fumar y no fumar. Fumar entra en nuestra vida sin darnos cuenta casi, y para que ese hábito viejo de fumar sea sustituido por el de no fumar, hace falta conciencia. ¿Conciencia, por ejemplo, de qué? Pues de que fumar puede perjudicar la salud de uno. Uno toma conciencia y esa conciencia lleva a sustituir el hábito de fumar por el hábito de no fumar. Entonces, lo primero quizás a recalcar es que seamos conscientes que en nuestra vida muchas cosas que consideramos inamovibles no lo son. Y cuando hablamos en tus programas, ¿no?, que se le presta tanto atención, ¿no?, a todo el momento que estamos viviendo de transición de la humanidad, una transición evolutiva, de aparición de una nueva conciencia, de una nueva forma de vivir, de una nueva práctica de vida. Esa nueva práctica de vida son, en definitiva, nuevos hábitos que sustituyen a hábitos antiguos. Y esa sustitución de los viejos por los nuevos dependen de nuestra conciencia y de ser coherentes con esa conciencia. Y en este sentido, Ángel, me gustaría que le prestáramos, para arrancar el programa, especial atención a un hábito que yo creo que es crucial cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de evolución, cuando hablamos de espiritualidad. Y es que tú y yo, como cualquier ser humano, somos uno cada uno, dentro de una unidad. La humanidad es una, la creación es una, pero a su vez tú, dentro de esa suma de partes, eres uno y yo soy uno. Pues bien, en la unidad que somos cualquiera de las personas que están aquí o que siguen el programa, la realidad es que tenemos, por decirlo de alguna forma, dos dimensiones.
Dos dimensiones, dos planos de existencia que conviven en esta vida física. Un plano de existencia, una dimensión es lo que se ve, lo que yo veo de ti a simple vista, lo que tú ves de mí a simple vista, lo que las personas que están siguiendo el programa ven de ti y de mí a simple vista. ¿Qué es lo que ven de ti y de mí a simple vista? El yo físico. Ese yo físico va asociado a un yo mental y a un yo emocional. Y eso es lo que vemos de cada uno de nosotros, el yo físico, mental y emocional. A mí eso me gusta denominarlo coloquialmente porque sé que es un ejemplo por la experiencia, ¿no?, de compartir con tanta gente, que sirve para meternos en el asunto y entenderlo, que eso es el coche. Eso es el coche. Y el coche, ese yo físico, mental y emocional que es el coche, tiene un conductor. Tiene un conductor. Ese conductor, ¿qué es? La otra dimensión que somos nosotros, que cada uno la llame como quiera, la dimensión espiritual, la dimensión álmica, conciencia, energía, que cada cual le dé la denominación que quiera, porque la denominación, el nombre, no tiene ninguna importancia. Lo único cierto es que hay un criterio definitivo para comprobar que hay esas dos dimensiones en cada uno de nosotros. Dos dimensiones, por cierto, que no están en esquizofrenia. Ese coche, yo físico, mental y emocional, ese conductor, conciencia, dimensión espiritual, no son esquizofrénicos, están perfectamente coordinados como cualquiera de nosotros cuando coge su vehículo para ir a trabajar, para ir de excursión o lo que sea. No, el coche no va por un lado y tú por otro, sino que hay una simbiosis. Pues bien, todo está perfectamente pergeñado para que haya una simbiosis entre ese coche yo físico, mental y emocional y esa conciencia, esa energía, como queramos llamarlo, que es el conductor. ¿Dónde se ve claramente la identificación y la existencia de ambos? En un momento que la humanidad todavía denomina muerte. Ese es el criterio. El criterio es donde estas dos partes que son una, pero que son distintas, se ponen de manifiesto tal como cada una es. Y es muy sencillo. El yo físico, mental y emocional tiene una fecha de caducidad. Esto, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, tiene una fecha de caducidad. Unos meses, unos años, unas décadas, 100 años, 110 años, 120 años. Si las tecnologías y todo el tratamiento de la salud va avanzando, 150, 200, Matusalén, 960, pero tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. El coche, el yo físico, mental y emocional, tiene fecha de caducidad. Sin embargo, el conductor carece de fecha de caducidad. Es infinito y es eterno. Vive fuera del tiempo y del espacio. Ahora está encarnado aquí, en este coche, pero antes ha estado encarnado en otros muchos coches e incluso de otros planos y dimensiones. Y en lo que nosotros llamamos futuro, porque utilizamos el tiempo lineal, estará después encarnado en otros cuerpos físicos, en otras vidas físicas, en otros planos, en otras dimensiones. Y en el momento en el que denominamos muerte, es donde eso se pone en evidencia. ¿Por qué? Porque lo que pasa a esa puerta, la muerte no es sino vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, es simplemente un tránsito. La vida y la muerte forman parte de lo mismo, que es la existencia, ¿no? Bueno, pues cuando esa puerta que llamamos muerte se abre, hay una parte de nosotros que tiene fecha de caducidad y que no pasa, se queda aquí. Se convierte en polvo o se le quema en un horno de cremación y las emociones, los pensamientos se diluyen. ¿Qué es lo que pasa a esa puerta? El conductor. Esa conciencia, esa dimensión espiritual, eso es lo que pasa a esa puerta. Esto, Ángel, que estamos comentando es lo que han dicho todas las corrientes espirituales siempre y que aquí estamos plasmando con un ejemplo muy de actualidad con el coche y el conductor que creo que se entiende muy bien. Y el quid de la cuestión, que es por lo que hemos sacado todo esto hablando de hábitos. Si esto lo tenemos claro, hay miles de millones de seres humanos que esto lo sabemos y que somos conscientes de ello, la gran pregunta es, ¿por qué vivimos nuestra vida con el viejo hábito de identificarnos con el coche en lugar de identificarnos con el conductor? Porque cuando yo me miro a mí en el espejo, me conformo con ver a mi yo físico y como mucho los pensamientos y las emociones que pululan, que se mueven por ese yo físico, en lugar de decir, oye, este yo físico efectivamente forma parte de mí, pero lo que realmente soy yo es el conductor, que es lo que cuando llegue ese momento que denominamos muerte va a seguir vivito y coleando. Eso es lo que realmente yo soy. Y como lo soy, no me voy a identificar con lo que me sirve de vehículo.
Es como si yo te preguntara a ti, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y tú me empezaras a hablar de tu coche. Oye, no, Ángel, yo no estoy preguntando por tu coche, estoy preguntando por ti. Tú cómo estás, cómo te encuentras, qué experiencia estás viviendo, el estado de conciencia en el que estás, tu evolución, ¿no? Y me empezara a hablar de cómo funciona tu coche. Bueno, pues eso es lo que hacemos cotidianamente. Nos hemos identificado tanto con el coche, nos hemos aferrado tanto al yo físico, mental y emocional, que nos pasamos el día a día hablando del coche. Y sin embargo no prestamos ninguna atención al conductor que somos. Y eso no nos pasa solo con relación a nosotros mismos, sino que nos pasa con relación a la gente. Los demás también los vemos como coche. Y eso, Ángel, es simplemente un hábito. Un hábito que puede ser sustituido por el hábito distinto de identificarte a ti y a los demás por el conductor que somos. Está clarísimo, eso está clarísimo. Ahora, dentro de un momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa, pero después me gustaría, en los otros 15 minutos que vamos a tener de entrevista, me gustaría que abordáramos de alguna manera esos hábitos que hacen vivir nuestra vida y que determinan nuestra vida y la forma de ser y la forma de comportarnos y lo determina todo. ¿Qué parte hay de verdad y qué parte hay inducida? ¿Qué parte hay inducida porque para los que le interesa que nosotros seamos de una manera determinada y no seamos lo que nosotros debemos de ser? ¿Qué hay ahí? Pero eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Bien, señoras y señores, recordarles que estamos en Confidencia en el Camarote y que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo y estamos hablando de cambiar nuestros hábitos de vida para adaptarnos a los nuevos hábitos de la vida que aparece. Emilio, es interesante que abordemos el tema que te he planteado, la influencia que puede tener nuestras creencias, intereses que no tienen nada que ver con nosotros, pero después tú has anunciado una pequeña cosa que yo creo que es importantísima, que es el tema de la muerte. Si te parece bien, tiramos por ahí. Perfecto. Hablando de esa identificación, que es un hábito con lo que he llamado coche, con el yo físico, mental y emocional, sin percatarnos de que somos mucho más que eso. Ese conductor, en el ejemplo, en el símil del coche y el conductor que hemos utilizado en la primera parte del programa. Vamos a bajar un poquito más al terreno. Pongo un ejemplo. Voy al médico. Me han hecho unas pruebas y el médico me dice: usted está enfermo. Por ejemplo, tienes cáncer. ¿Cuál es nuestra reacción al respecto? La reacción, cuando estás identificado con el yo físico, mental y emocional, con el coche, es que esa enfermedad la haces tuya, la entiendes como tuya y la interiorizas como tuya. En cambio, cuando estás identificado con el conductor que está utilizando ese vehículo para experienciar la vivencia humana, lo que uno le dice al médico, con la mayor educación y el mayor cariño: doctor, lo siento, pero yo no tengo cáncer. El doctor te mirará y dirá: no me ha oído usted bien. Con las pruebas en la mano, usted tiene cáncer. Y yo le insistiré: doctor, yo también le insisto, yo no tengo cáncer. El doctor en ese momento pensará que la noticia te ha afectado y te ha trastornado. Y como tú sabrás que el doctor está pensando eso, le dirás: no, mire usted, quien tiene cáncer es el coche, no soy yo. Yo es imposible que tenga cáncer. Yo soy infinito y eterno. La enfermedad no existe para mí. La enfermedad forma parte de la experiencia propia del vehículo. Claro que el vehículo enferma, por supuesto. De hecho, es cuestión de tiempo. El conductor que crea que su vehículo no tiene fecha de caducidad es que no tiene ni idea en dónde está. Estamos en el plano humano, estamos experienciando la experiencia humana. Y el yo físico, mental y emocional, el coche, tiene fecha de caducidad. Es cuestión de tiempo, antes o después, que por la vía de la enfermedad, por la vía del accidente o por la vía que sea, hagamos el tránsito. Eso significará simple y llanamente que el conductor ha vivido las experiencias con ese vehículo que correspondía vivir. Se acabó. Se han agotado la franja experiencial. A partir de ahí, ese coche deja de estar operativo, nos salimos del coche y, si queremos, volvemos a encarnar, volvemos a entrar en un nuevo coche que tendrá el modelo y la marca adecuada
a las experiencias que ahora nos corresponden y queremos vivir. Es así de sencillo. Por tanto, cuando el médico nos dice que tenemos cáncer o cualquier otra enfermedad, por ejemplo, grave, no, mire usted, es como si el mecánico, cuando llevamos nuestro utilitario, lo llevamos al mecánico, nos dijera: lo siento mucho, pero usted tiene estropeada la correa de transmisión. Que yo tengo estropeada la correa de transmisión. No, mire usted, se está usted confundiendo. Es el coche el que tiene estropeado la correa de transmisión. No, mire usted, es que a usted le funcionan más las bujías. ¿Que a mí me funcionan más las bujías? No, vamos a ver. Es el coche al que le funcionan mal las bujías. Entonces, por tanto, no aferrarnos, no identificarnos. Y en el tema de la enfermedad, entender que como el vehículo tiene fecha de caducidad, es inapelable, es la única certeza que de hecho tiene cualquier ser humano, que antes o después el coche va a dejar de funcionar. No pasa nada, el coche se lleva a la chatarrería, al cementerio, a la cremación, el cuerpo físico se diluye, los pensamientos y las emociones se diluyen y uno sigue vivito y coleando y vuelve a encarnar, si quiere, en el plano humano para seguir viviendo experiencia con otro coche ajustado en sus características a las experiencias a vivir, en su modelo y en marca, a esas experiencias que quiere desarrollar. Hay una prueba del algodón, por decirlo de alguna forma, en lo que es esta identificación, Ángel, entre el conductor y el coche y el conductor, y permíteme que, siguiendo haciendo uso de la palabra, lo comparta contigo. Es con relación a la muerte, y no solo con relación a la muerte, sino a la muerte de los seres queridos. Contigo y conmigo han compartido muchas personas, ¿no? Si yo, la aceptación de la muerte, la comprensión de que la muerte es una puerta, ni más ni menos, que la muerte forma parte de la vida, vida, muerte, muerte, vida, esa es la cadena de existencia, yo lo puedo entender, y yo no le tengo miedo a la muerte, te han dicho a ti y a mí mucha gente. Dice, pero lo que no consigo aceptar, en ese sistema de creencias que tenemos, es la muerte de los seres queridos. Y sobre todo y fundamentalmente por nuestro sistema de creencias, cuando la muerte de un ser querido es de un ser querido que por ley de vida, una creencia, tiene que morir después que yo, fundamentalmente nuestros hijos. Qué difícil se hace, ¿no?, aceptar la muerte de un hijo. Y es lógico, es humano que sea así, pero ojo, es lógico y humano ese dolor hasta cierto punto. Por supuesto que es humano llorar, por supuesto que es humano el dolor, por supuesto que es humano el duelo. Forma parte de la experiencia humana cuando un hijo, una hija, 2 años, 2 meses, 5 años, 20 años, se va. Eso es normal, pero ojo, si hubiéramos adquirido el hábito no de ver a nuestro hijo o a nuestra hija como coche, sino de cada vez que lo miramos en el día a día, en lo que compartimos con ellos, mirar dentro, ese momento, ese duelo, sería totalmente distinto. Por supuesto que habría dolor, pero no sería el dolor tan tremendo, el duelo que te desconcierta y te deja totalmente roto, si hubiéramos adquirido el hábito, antes de que se hubiera producido ese acontecimiento, el hábito de mirar a nuestros hijos como los conductores, no como los coches. En la experiencia humana nos aferramos por completo a algo que, y termino, Ángel, poniendo otro ejemplo. Voy por la calle andando, por cualquier calle de aquí de Sevilla, y hay un claxon que suena, y soy consciente de que ese claxon está dirigido a mí y me está saludando. Hay alguien que me está saludando. Yo giro la cabeza y miro al coche. O tú miras la cabeza y miras al coche. Cualquier persona de las que están aquí o siguen el vídeo. Vamos por la calle, sentimos que están tocando el claxon que está dirigido a nosotros y miramos el coche. Pero no nos quedamos ahí. Ahí hay un coche, modelo tal, marca tal, de color tal. Pero no nos quedamos ahí. Para identificar quién nos está saludando no nos quedamos ahí. Miramos dentro de los cristales. Miramos dentro del limpiaparabrisas. Porque es la única forma de saber realmente quién nos está saludando. Es elemental, ¿verdad? Pues bien, en la vida cotidiana esto que es elemental, por el viejo hábito que está instalado y que parece irreversible, pero que no lo es, porque con una práctica cotidiana el nuevo hábito con conciencia se va instalando, es simple y llanamente acostumbrarnos a mirar a los que nos rodean y a nosotros mismos, no por el coche, sino por el conductor, y a nuestros hijos cuando compartimos con ellos. Por la edad que yo tengo muchos amigos y amigas que tienen hijos de 25, de 30, de 35 años. Oye, cuando hablamos de nuestros hijos, las conversaciones siempre son las mismas.
los estudios, si ha terminado, si no ha terminado, si va mejor, si va peor, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si lo han despedido, si no lo han despedido, si la pareja, cómo le va por la pareja, si tiene pareja, si no tiene, que se ha roto, que si no ha roto. Y yo le digo a ellos, con el mayor cariño, digo, y ya está. ¿Esto es lo que tú sabes decirme de tus hijos? ¿Esto es lo que podemos compartir acerca de mis hijos? Acerca del coche que están llevando, porque todo eso forma parte del coche. ¿Y ellos? ¿En qué evolución conciencial están? ¿Cuál es su estado de conciencia? ¿Cuáles son las experiencias que están viviendo para impulsar ese estado de conciencia? ¿Cuáles son las experiencias que pueden vivir a partir de ahora para seguir impulsando su estado de conciencia? Eso, que sería el A, B y C de la relación con nuestros hijos, no lo es. Y lo hemos convertido en un mundo absolutamente superficial, que si el trabajo, que si la pareja, que si los estudios, que tienen su importancia. Yo no digo que no lo tengan, pero por favor, vamos a meternos de verdad dentro. Vamos a adquirir el hábito, no de ir a la raíz de las cosas. Y la raíz es el conductor, no es el coche, por más que el coche sea una maravilla, que sea imprescindible para vivir la experiencia humana. Emilio, es curioso, ¿no? Pero yo estaba ahora pensando y decía, porque yo también pienso algunas veces, y yo decía, esto es exactamente lo que vino a decir el Maestro Jesús. Lo que pasa que después nos lo han colgado en una cruz y han dicho que Él venía para salvarnos del pecado original. Cuando Él, yo creo, y así lo he manifestado por escrito, que Él vino a decir lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo, que la muerte no existe, que es mentira. Que la muerte forma parte de nuestras creencias. Eso es todo. Y lo que tú estás explicando, Emilio, es que de lo que eres maravilloso. ¿Qué quieres que te diga? Ángel, Emilio, eso es lo que ha venido Jesús a explicarnos. Mira, Cristo para Jesús, que podamos dar el salto. Cristo Jesús habló con claridad de la auténtica resurrección, la verdadera resurrección. Y lo ejemplifica muy bien en su célebre diálogo con Nicodemo. Ah, sí. Nicodemo, Genial. hay que nacer de nuevo. Genial. Hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, bueno, ¿y cómo vuelvo otra vez al vientre de mi madre? Y Cristo Jesús le insiste, Nicodemo, no me entiende, tú eres un rabí que no me entiende. Lo que estoy diciendo es que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Fijaros que una cosa, si me permitís la expresión, enormemente simple. Tan simple que hasta nuestra mente puede captar la simpleza. Es elemental el percatarnos de que somos coche y conductor, el papel que tiene cada parte de nosotros, que el coche tiene fecha de caducidad, que el conductor trasciende lo que llamamos muerte. Eso es simplísimo. Bueno, pues si algo tan simple tú lo conviertes en una realidad práctica, no una idea intelectual, pues sí, lo he comprendido. No, si esto no es un tema de comprenderlo, vívelo en tu cotidianidad. Cuando ese hábito nuevo se instala, aterriza de verdad en tu cotidianidad, eso es el nacer de nuevo. Ahí has nacido de nuevo, porque se acaban los miedos, se acabó. Es el hombre nuevo, que hablaba Félix Gracia hace ya un montón de años de él, y ese es el hombre nuevo del que hablaba Pablo y Pedro. La nueva vida, el nuevo hombre, en donde no existirá... Tú fíjate la diferencia entre vivir aferrado al coche, identificándote con el coche y el conductor. El coche tiene fecha de caducidad, y como tiene fecha de caducidad, tiene miedo, porque va a morir. Entonces el coche tiene miedo a la muerte. Al tener miedo a la muerte se tiene miedo a la vida, porque uno anda por la vida temiendo que en cualquier momento de la vida te dé una sorpresa, entre comillas, dice la mente negativa, ¿no? Pues bien, cuando tú estás aferrado al coche, percibes la muerte como el fin de algo, porque claro, el yo físico, mental y emocional sí que termina con la muerte. Claro. Y hay miedo. Como hay miedo a la muerte que se transforma en miedo a la vida, ¿cuáles son los mensajes que suele lanzar el coche? Muy simple, mensajes de protección, de programación y de control. El coche siempre quiere tener, retener, acumular, competir, controlar, programar. Fíjate, programar la vida, fíjate que es gilipollez, y sabemos de sobra que la vida es improgramable. Ahora salgo por aquella puerta, se me cae una maceta y hago el tránsito. Me puedo estar harto de programar y programar la agenda del año que viene. Nada, nos empeñamos en programar y en programar. Sí. Esa es la parte de nosotros que en el símil estoy denominando coche. Ahora, el conductor, ¿a qué va a tener miedo el conductor? Infinito, eterno, divinidad pura, que se traslada, conciencia pura, que vive experiencias múltiples y multidimensionales. ¿A qué va a tener miedo? No tenemos miedo. El conductor, ¿cuáles son los mensajes del conductor?
Hay gente que me dice, Emilio, ¿y los mensajes de ese yo físico, mental y emocional, de ese ego? Esos mensajes, ¿cómo puedo diferenciarlos de lo que verdaderamente es el conductor? Digo, muy simple. Siempre que aparezcan ideas, eso de tener, retener, acumular, competir, programar, controlar, esos son los mensajes lógicos, como estas cositas que se encienden en el coche de aviso, son los mensajes lógicos del coche. Ahora, el conductor que somos no sabe nada de eso. El conductor que somos lo que nos está diciendo insistentemente, por favor, es que soltemos carga, que soltemos lastre, que soltemos apegos, que nos preocupemos tanto de la vida desde el punto de vista exterior y material, y que realmente en lugar de competir, compartamos y cooperemos, y que en lugar de controlar, confiemos, que confiemos en la vida. También lo decía Cristo Jesús, nos hablaba de los lirios del campo, de las aves del cielo. Por favor, confía en la vida. Si la vida lo único que tienes que hacer para disfrutarla es confiar plenamente en ella, déjate de llevar, flota en la vida, que al final eres tú mismo, te darás cuenta que eres tú mismo esa vida en la que has empezado a flotar. Y ya está bien de tanto programar, de tanto controlar. Esos son los mensajes, ¿no?, que nuestro conductor, nuestro genuino ser, permanentemente nos está lanzando. Trabajo va a costar, Emilio, difundir la idea de que tenemos que hablar del conductor. Tenemos que hablar del conductor. Y en realidad lo que hacemos con nuestros programas, con nuestro trabajo, es explicar que existe el conductor. Que nadie nos lo dice. Al contrario. Nadie nos lo dice. Al contrario, todo el sistema, toda la sociedad parece que quiere ignorar esa realidad. Emilio, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero volvemos enseguida porque además ahora vienen las preguntas de nuestros colaboradores, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo y estamos hablando de la cuestión de los nuevos hábitos de vida para una nueva vida, que es la que se aproxima, ¿no? Pero ahora vienen las preguntas de nuestros colaboradores. Emilio. Perfecto. Que a ti te gusta tanto. Vamos para adelante. Y entonces, pues tiene la palabra en primer lugar Jesús Molina. Emilio, ya siguiendo el símil del coche, que me ha dado mucho que pensar, el coche también lo puedes poner por rente. ¿Y si pasáramos de nuestra mente? ¿Podríamos pasar de nuestra mente? Cuando comenzamos el programa, dentro de los hábitos, de esa modificación de viejos a nuevos hábitos, mencioné de pasada el vivir sin mente. Voy a intentar ser muy, muy sintético. Cualquiera de nosotros hemos adquirido el viejo hábito de entender que la mente tiene que estar presente siempre. Y no solamente presente siempre, sino que la mente es una especie de voz que habla en nuestra cabeza sin parar y continuamente. Y eso hemos entendido que es lo normal, que es irreversible y que es inamovible. Pero eso es simplemente otro hábito. Un hábito que se ha instalado en nuestra vida por los paradigmas, por las pautas sociales, por la educación que hemos recibido, y es perfectamente sustituible por el hábito de decirle a la mente no. La mente tiene unas funcionalidades que están muy bien definidas y que sirve para muchas cosas. Este programa, la mente ha tenido que intervenir para programarlo, para desarrollarlo, para el coloquio que estamos llevando a cabo, ayuda a llevar una agenda, ayuda a comunicarnos, ayuda a pensar, es un instrumento para plasmar nuestra creatividad. La mente tiene muchas funcionalidades, pero ojo, ya está. Cuando a la mente no se le necesita, la mente no tiene que estar ahí. Cuando yo doy un paseo y llego a mi casa y me siento, mis pies y mis piernas no se siguen moviendo, porque ya no necesito que se muevan. Cuando tengo hambre, como, pero cuando el apetito cesa, dejo de comer. Pues bien, nos hemos habituado de que la mente está siempre presente, aunque no la necesitemos absolutamente para nada. Y eso es simplemente un hábito. ¿Cómo se modifica el viejo hábito de vivir a través de la mente con el nuevo hábito de vivir con la mente cuando se necesita, pero solo cuando se le necesita y después la mente no está por medio? Es simplemente conciencia. La conciencia de estar alerta, pero esto no es un tema de esfuerzo, de trabajo, sino simplemente alerta, y cuando la mente te lanza pensamientos, que lo hace como si fueran pestañeos de la vista, también lo hace la mente, decirle, no, mente, tú en esto no tienes nada que decir, porque la mente la hemos acostumbrado a que esté presente en todo, se mete en todo.
Y conscientemente tenemos que decirle, no, por favor, vuelva a tu sitio. En esto no tiene nada que decir. Y muy en particular, nos hemos acostumbrado a vivir a través de los ojos de la mente. No a través de los ojos del corazón, sino a través de los ojos de la mente. La mente, dicho coloquialmente, es el sistema operativo del coche. Nos hemos acostumbrado a ver la vida, a entenderla, a través de los ojos del sistema operativo del coche y por tanto a través del coche. Ha llegado el momento en nuestro proceso conciencial y evolutivo en conciencia de decir no. La mente no sirve para ver la vida. Es el conductor, el interior, el corazón, el que nos enseña cómo es la vida. Y sabéis una cosa, mientras que nos empeñemos en ver la vida a través de la mente todo lo ve torcido, porque funciona por los contrastes. La mente no entiende de la salud. ¿Cuándo ha hablado la mente de salud a vosotros? ¿Cuándo ha plasmado algún tipo de agradecimiento, por ejemplo, a una vida en salud o una vida sana? Nunca. ¿Cuándo se acuerda la mente de la salud? Cuando estamos enfermos. Entonces sí se acuerda de la salud. Y en cuanto que sanamos se vuelve a olvidar de la salud hasta que nos volvemos a poner enfermos. Porque la mente funciona en contraste. La mente todo lo ve torcido. Es como meter una pajita en un vaso de agua, que la pajita se tuerce. Sacas la pajita, si la pajita está derecha. Pues bien, a la mente, podemos hablar de ello quizá en otra pregunta con más detenimiento para que intervengan otros colaboradores, a la mente simple y llanamente hay que llamar la acción cuando le corresponde intervenir y decirle vuelva a tu sitio, cuando ya simplemente deja de ser necesaria. Y esto que nos puede parecer imposible es simplemente un hábito, es una práctica de vida cotidiana y es de lo más elemental cuando lo lleva a esa práctica cotidiana de tu vida. Bien, pues Servando tiene la palabra ahora. Emilio, buenas noches. Mira, yo estuve en una empresa americana en la que lo primero que había que hacer era aprender a tener hábitos correctos de trabajo. Entonces, eso se conseguía con un plan de entrenamiento exhaustivo y continuo. Pero eso creo yo que debía de ser la premisa también fundamental en la familia. El que los padres desde el primer momento entrenaran a sus hijos a tener los hábitos correctos de la vida. Pero ¿qué ocurre cuando esos hábitos se convierten en vicios? ¿Cómo emocionalmente esos hábitos no deben de convertirse en vicios? ¿Qué habría que hacer? Mira, lo que había que hacer, lo ha dicho en la historia de la humanidad alguien al que ha hecho referencia a Jesús y que además para Jesús es todo un referente igual que para mí, ¿no? Que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él dio la clave, Él dio la receta. Cómo salirte de esos hábitos viejos que se convierten incluso en vicios, entre comillas. Cómo salirte de ello. Cómo implantar nuevos hábitos de identificación con el conductor, nuevos hábitos dirigidos a dejar la mente a un lado y vivir y entender la vida sin el instrumento mente. Nuevos hábitos dirigidos no a estar permanentemente reteniendo, teniendo, acumulando, agobiado y en estrés, sino desarrollar una vida sencilla. Cómo llevar a cabo nuevos hábitos que estén ligados a la conciencia plasmada en la vida cotidiana con coherencia, en la alimentación, en el ejercicio físico, en la práctica de silencio, en la sexualidad, que sea una sexualidad profunda, trascendente. Eso cómo llevarlo a cabo. Cristo Jesús lo dijo con mucha claridad y habló de fe, de fe. Tened fe y seréis capaces de mover montañas. Si tenemos fe, somos capaces de transformar la vida, la nuestra y la del mundo entero. La cuestión es fe. Y fe es un término latino que se utilizó para sustituir el término griego en el que los evangelios fueron traducidos del griego al latín por San Jerónimo en el siglo III, siglo IV. Y la palabra fe es la traducción de un término griego que es pistis, pisteo. Pistis como sustantivo, pisteo como verbo. Y pistis significa tres cosas juntas. Y a eso se refería Cristo Jesús cuando hablaba de la fe. ¿Qué tres cosas juntas se albergan dentro de ese término pistis? Compromiso, confianza y perseverancia. Compromiso, confianza y perseverancia. Y lo que tú has puesto de manifiesto, esos nuevos hábitos, el cómo incardinarlo en la vida es fe, compromiso, confianza y perseverancia. ¿Compromiso con qué? Contigo mismo. Ama al prójimo como a ti mismo, ámate a ti mismo y así amarás al prójimo. Comprométete contigo mismo. ¿Tú qué eres? El conductor. Que tienes un vehículo que es una preciosidad, que te está sirviendo para vivenciar la experiencia humana, pero comprométete con lo que de verdad eres. Tú no has venido aquí como coche, has venido como conductor utilizando un coche para vivir la experiencia humana. Y ahí ese es el compromiso con el que tú para qué has venido aquí. Lo que nos suele ocurrir es que has venido aquí para ir de Sevilla a Madrid
Y de pronto nos identificamos con el coche y el coche dice, no, yo me voy a Almería. Y nos vamos a Almería, oye, tan tranquilo, cuando realmente hemos venido aquí para ir a Madrid. Ese es el compromiso. Confianza, hemos hablado de ella, Ángel y yo. Confiar en la vida. La vida es amorosa, la vida es el milagro, la vida es un regalo, la vida no va a traicionar nunca, la vida es leal, la vida siempre nos está abrazando. Y nosotros, sin embargo, desde la mente, como ve todo torcido, siempre la estamos viendo como si nos fuera a dar un susto, con miedo a la muerte, que no existe, que forma parte de la vida, etcétera, etcétera. Confía en la vida, de verdad, merece la pena. Y cuando confía en la vida te lleva, flotas en la vida. Ya no nadas en ese río de la vida, ya no nadas ni contra corriente, ni a favor de corriente, sino que flotas. Y flotando en confianza en la vida, hay un momento determinado en el que te das cuenta que tú eres el río. Ese río de la vida en el que te has dejado flotar, hay un momento concreto y dices, oye, pero si es que ese río soy yo, si es que la vida soy yo. Por tanto, confianza y, por supuesto, perseverancia. Esto no es un tema de escuchar una charla, esto no es un tema de ver un vídeo, esto es un tema de práctica cotidiana, sin agobio, sin estrés, sin prisa. Estaría bueno también que de la conciencia hiciéramos un nuevo motivo de estrés, hasta ahí podíamos llegar, por favor, pero sin prisa, sin agobio. Voy a ser perseverante. Voy a hacer un acto cotidiano de reflexión, de meditación, voy a utilizar el silencio, voy a encontrar el encuentro conmigo mismo para esto irlo asentando en mi vida. Por tanto, compromiso, confianza y perseverancia, es decir, la fe que mueve montañas de la que nos habló Cristo Jesús. Cristina Candelaria. Hola, Emilio. Yo veo que las has explicado muy sencillo, pero la verdad que yo siento entre el coche y el conductor es mucho más difícil. Queda un punto. Grudier y los sufís explicaban que el coche era un carruaje porque entonces no había coches mecánicos, claro. Y como mucho tenían 2 caballos. Ahora los coches llevan 100 caballos o 100 y pico, entonces más difícil todavía la programación. Nosotros nos han dado el vehículo, que es el coche de 100 caballos, de 50, me da igual. Pero el que lo conduce es el ego, porque nos han enseñado con una determinada educación a llevar el coche, si no en esta vida no te puedes manejar. Conduces tu coche y te identifica con todos los coches que corren más rápido que tal. ¿Cuándo aparece el verdadero que no se destruye? Ese ser del que tú hablas que no se destruye en el coche. Cuando yo sé manejar el coche perfectamente, no me dejo llevar por el ego, ni quiero correr, ni quiero ir a Almería ni a Madrid, sino voy a recibir al ser que va a conducir al coche de verdad, que es mi espíritu, y que tiene que utilizar precisamente ese vehículo para demostrar sus dones aquí abajo. Las cosas que tú has dicho de la pistesofía, yo ya no vengo a correr una carrera, vengo a demostrar, y tú, que ese ser que va a conducir el coche tiene fe, tiene sapiencia y tiene un corazón muy grande. Y mis 100 caballos, o 200, me da igual, obedecen a ese ser. Un poquito más complicado puede ser que tú con la sencillez que lo has explicado, pero que sepamos que sí, que en el libro de oro, los sufís, los crudí, que se va a explicar, ya sabían hacerlo, así que nosotros también aprenderemos. Gracias, Candy. Permíteme que sigamos con el símil. El coche es el yo físico, mental y emocional. El coche son, por tanto, los sentidos corpóreo-mentales, los pensamientos, las emociones y el ego y la personalidad a todo ello asociado. Que seamos conscientes de que cuando encarnamos en el plano humano, cuando olvidamos lo que somos, conductor, y nos identificamos con el coche no tiene un mando consciente, porque la consciencia es el conductor. Y la creación es tan espléndida y es tan divina en todo que cuando no tomamos el mando consciente como conductores, el vehículo, como si fuera un avión, enciende un piloto automático. Ante la falta de un mando consciente, el vehículo, en este caso, permitidme que hable de un avión, enciende el piloto automático. ¿Ese piloto automático qué es? El ego. ¿El ego qué es? Una creación de la mente. La mente es ego, el ego es mente. Y efectivamente vemos que en la vida cotidiana, sin darnos cuenta, quien está conduciendo el coche es ese piloto automático que es el ego, que se ha activado, por cierto, ante nuestra inconsciencia. En cuanto que tú, como has dicho muy bien, tomas conciencia
entonces hay un mando consciente y el piloto automático se apaga. Pero para que el piloto automático se apague tienes que tomar el mando consciente. Mi experiencia personal es que el ego, la mente, son instrumentos absolutamente válidos para muchas cosas, pero por supuesto para que no lleven en el mando del coche. Y que curiosamente cuando tú tomas conciencia no son especialmente hostiles, no te hacen especialmente la guerra. Yo sé que sí, que hay mucho escrito de que no, que se niegan, que se resisten. No, yo creo que todo es perfecto. Y que esa mente y que ese ego simplemente ocupa un espacio cuando tú estás dormido y es como si el piloto del avión se duerme. Pues mira, menos mal que tenemos un piloto automático, ¿no? Esa conciencia mínima que nos permite ir a trabajar, tener una familia, que es un nivel de conciencia muy primario. Bueno, pues eso es debido a que el ego está ahí. Si el ego no estuviera encendido, ni eso siquiera podríamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, con el mayor amor y el mayor agradecimiento al coche, a la mente y al ego, vamos a despertar, vamos a tomar conciencia de lo que somos, vamos a asumir el mando consciente y de corazón a corazón, el ego y la mente van a ponerse en su sitio y van a estar simplemente a nuestro servicio. Emilio, hemos llegado al fin del tiempo, no de los tiempos, sino del tiempo. Bueno, tampoco falta mucho, creo yo. Bueno, Emilio, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, pero mucho, 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 te lo agradecemos de verdad. Por favor. Y bueno, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, decirle que, bueno, que toda la semana intentamos crear un programa de este tipo que llega nítidamente a las personas a través de los medios que son propicios para que nosotros podamos hacerlo, como es por ejemplo Internet o como son las ondas locales de Andalucía, que tiene 103 emisoras locales, ahí es donde está nuestro campo de difusión. Y decirle que bueno, que estos programas son posibles porque hay gente que se sacrifican para que existan estos programas. Tenemos que agradecer la colaboración de Ahora Radio, la emisora municipal de Gelbe, con nuestro amigo Israel Jiménez, que está aquí, y también de la onda local, del vídeo comunitario de Gelbe, que está aquí nuestro amigo Juan Prieto, que son habituales de nuestro programa, y que sin ellos sería imposible que pudiéramos hacerlo, porque este programa no pone nadie dinero, no cuesta dinero, regalamos las ideas, yo creo que es lo que hacemos, cuesta mucho trabajo, pero al fin lo hacemos. Y en fin, decirle que la próxima semana pueden conectarnos donde mismo hayan conectado hoy con nosotros, estaremos allí con nuevas ideas y hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.